No sé si han notado en Santa Cruz de la Sierra, pero el, hay, hay avenidas que próximos se han llenado de ópticas, 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 ópticas. Ahí en la avenida Cañoto, por ejemplo, entre la Mercado y la Monseñor, toda esa acera que antes vendían pollo y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora es ópticas, ópticas, ópticas. Ya no solamente es la 21 de mayo, que es la que usualmente había, o alrededor de Colping. Realmente es un buen negocio de las ópticas, parece, ¿no? Leí un artículo por allí que lo que cuesta un lente en relación al precio de venta es entre el 10 y el 5%. Entonces, hay un 95% de utilidades dentro de eso. Y en Santa Cruz se da porque uno, varios usamos lentes, y dos, el sol es muy fuerte, definitivamente es muy fuerte. Para mi sorpresa, alguna vez entré a una de las ópticas y quise comprarme unas buenas gafas. Había salido del médico y gracias al Señor todavía no necesito los espejuelos. Y dije, bueno, entonces me compro unas buenas gafas. Y resulta que las gafas costaban 3 veces más caro que los lentes que había, no había menos de $100 las gafas, y la más bonita, $300, increíble, son un infarto, ¿no? Y definitivamente no hice la compra porque, número uno, yo soy muy olvidón. De hecho, si el anterior domingo alguien vio unas llaves, por favor, son mías, las dejé por aquí, las llaves con las que utilizamos aquí para abrir la iglesia y un par de detalles más, así que por eso no hice la compra. Pero ¿qué tiene que ver las ópticas con el tema de hoy, Pastor Freddy, y el sermón que leímos? Porque hoy el tema trata acerca de la incredulidad. Y la incredulidad, lejos de ser una situación donde una persona no puede ver a Cristo, donde una persona no puede recibir la palabra del Señor, más bien es todo lo contrario. La incredulidad que relata aquí la Biblia es esta, que habiendo visto la luz, habiendo visto a Cristo, habiendo visto su obra, hacen esto: se ponen unos lentes oscuros, lo más oscuro posible para no ver. ¿Y qué es lo que lo convierte en un peligro? Que aquel que se pone los lentes oscuros de la incredulidad dice, síganme. El Señor llamó la atención de los fariseos y le dijo, ustedes son ciegos, guías de otros ciegos, y ambos van a caer. En el texto que hoy vimos, realmente los fariseos, los saduceos, realmente atacan con fiereza al Señor Jesucristo y ponen, y he puesto al título del sermón hoy, la incredulidad es un peligro. Lejos de la incredulidad de ser pasiva, de ser una decisión personal, se convierte en un peligro. Punto número 1, porque ataca al Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar, por favor. Querido Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana. Ya hace unos momentos, Señor, yo me ponía unos lentes, Señor, para demostrar qué es la incredulidad, Señor. Y sé que en este momento, Señor, en este lugar, Señor, hay personas, Señor, con unos lentes muy oscuros, Señor, que han decidido no ver, Señor, han decidido no creer, Señor, en tu palabra, Señor. Oh Padre, Señor, quita esos lentes, Señor. Que la luz de Cristo, Señor, alumbre en los corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía que la incredulidad es un peligro, número 1, porque ataca a Cristo. El Señor Jesucristo está haciendo una ronda por todo el territorio israelí. Ahora está al lado este del mar de Galilea y Él está predicando y Él está enseñando. Y estas personas, los fariseos y los saduceos que no creían en Él, ¿qué hacen? No están allí pasivos, no están allí simplemente diciendo, bueno, nosotros no creemos en esa persona, sino que vienen a confrontar y atacar a Cristo. Allí el versículo 11 dice, vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con Él. Vinieron a interrumpir la obra de Cristo, vinieron a interrumpir su mensaje, vinieron a interrumpir que otras personas puedan creer en el Señor Jesucristo. Y para desafiar y poner en vergüenza o de alguna manera en ridículo al Señor Jesucristo, interrumpen toda la enseñanza que Él está diciendo. Hey, si verdaderamente eres quien dice que eres, haz una señal en el cielo. El texto nos dice para tentarle, para probarle, para ponerlo a prueba. El texto paralelo de este pasaje de Marcos está en Mateo 16 del 1 al 4. Y Mateo añade un elemento más, que no solamente estaban los fariseos pidiendo eso, sino estaban los saduceos. Dos grupos representativos de la ceguera espiritual de Israel. Estos hombres estaban pidiendo una señal espiritual. Y permítame tomarme unos minutos
para explicarles quiénes eran estos hombres que estaban allí. Lo primero que quiero decirles acerca de los fariseos es que cuando usted se imagina un fariseo, realmente se imagina una persona completamente entregada a Dios. Y es algo alejado. Fíjense el juramento que ellos hacían al momento de identificarse como fariseos. Dice que ellos juraban por tres cosas. Uno, juraban por la pureza levítica, por cumplir todos los mandamientos externos de pureza. Dos, evitarían el contacto con la multitud ignorante, o sea, con los gentiles. Ellos hacían un compromiso de no relacionarse con otros que no sean como ellos, o por lo menos que no sean judíos. Y tres, que pagarían meticulosamente los diezmos. Fíjense el compromiso que hacían. No era un compromiso con la palabra de Dios, no era un compromiso de amar y entregarse al Señor completamente, no era un compromiso de amar a las personas y ayudar a los necesitados, no. Eran compromisos egoístas. Ahora, muchos de ellos conocían la palabra de Dios porque muchos de estos fariseos se habían formado como escribas primeramente, personas que copiaban manualmente la palabra del Señor y se ganaban la vida así. Ahora, usualmente usted relaciona a los fariseos y se los imagina en el templo de Israel, ¿cierto? Y definitivamente no era su campo de trabajo ni su área de influencia. Los fariseos estaban alejados de la vida del templo porque era controlado por el otro partido, los saduceos. ¿Dónde operaban un fariseo? ¿Dónde estaba su fuerte? Era en las sinagogas, esas pequeñas, desde nuestra perspectiva, iglesias, donde se enseñaba la palabra de Dios. Ellos controlaban allí. Fue justamente en una sinagoga que el Señor Jesucristo un día abrió el rollo del profeta Isaías y leyó la profecía acerca del Mesías. Y dijo, señores, en este momento se ha cumplido la profecía. Yo soy el Mesías. En ese momento los dientes de los fariseos rechinaron, sus corazones se llenaron de odio y casi mataron al Señor Jesucristo. En otra ocasión el Señor Jesucristo le vi a un hombre que estaba con la mano entumecida y en un día de reposo, en una sinagoga, el Señor Jesucristo dijo, ¿es bueno sanar a este hombre o no? Y sanó a este hombre. Y allí los fariseos empezaron a desarrollar un odio con el Señor. Finalmente, de manera pública, el Señor confrontó a estos hombres que decían que era mejor dar diezmo al templo que ayudar a sus propios padres, adultos mayores necesitados. Y el Señor Jesucristo les dijo, no solamente que eran ciegos, sino que invalidaban la palabra de Dios y ponían su tradición por encima del obedecimiento a la palabra del Señor. Y los desenmascaró. Definitivamente, por esas cosas el Señor Jesucristo se hizo el enemigo número uno de los fariseos. Pero, ¿quiénes eran los saduceos? ¿Y por qué también eran enemigos del Señor Jesucristo? Ya dijimos que el campo de acción de los saduceos era el templo. Ahora, no se confunda. No piense que porque los saduceos están en el templo son personas muy espirituales. De hecho, eran menos espirituales aún. Si había algo de espiritualidad en los fariseos, eran mucho menos espirituales que los fariseos. ¿Por qué? Porque los saduceos eran personas aristócratas ligadas al poder político y económico. En otras palabras, ellos se ajustaban a las necesidades de Roma o al que los gobierne. Y sus intereses estaban más por tomar el control político y tomar el control económico. Ellos hacían negocio con todo tipo de personas. No tenían reparos en hacer ajustes a su fe con respecto a cerrar un trato o a hacer ganancia. Con respecto a la espiritualidad, ellos decían, nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que enseñan los fariseos. Es mucho, es demasiado. Para nosotros simplemente la autoridad plena y total son los primeros 5 libros de la Biblia. Nos suscribimos a eso y más nada. Entonces los salmos no eran importantes para ellos, el profeta Isaías no era importante para ellos, Jeremías no era importante para ellos, los proverbios no eran importantes para ellos. Ellos simplemente se quedaban con los 5 primeros libros de la Biblia y aún reducían más. Básicamente decían ellos, Dios nos creó, pecamos como humanidad y a partir de ahora nos toca a nosotros resolver el problema. Gracias a Dios por crearnos, pero a partir de ahora nosotros tomamos el control. Ellos no creían en la resurrección de los muertos ni en la vida eterna. Por eso su enfoque en el presente y en lo material. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando una vez fue confrontado por ellos, le pusieron un ejemplo muy ridículo acerca de qué pasa si una mujer se casa con un hombre y ese hombre muere y su hermano se casa con ella y así hasta 5 hombres. En la resurrección, si es que la hay,
¿De quién es esposa esta mujer? El Señor Jesucristo le dijo, de ninguno. Porque en el cielo ni se dan en matrimonio, ni existe el casamiento. Pero les digo algo, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y en ese momento los fariseos le ganaron la tuja con respecto a ese punto tan álgido. Porque los saduceos no creían ni siquiera en los ángeles, no creían en el Espíritu, simplemente creían en un Dios que creó y bueno, pasó lo que pasó, somos pecadores y ya está. Ahora, estos hombres controlaban el templo y fue precisamente en el templo donde hacían los mejores negocios. Aliados con el Herodes de turno que estén gobernando, en algunas ocasiones tomaban ellos la responsabilidad del sumo sacerdote, que no era un hombre que controlaba y manejaba los negocios dentro del templo. Y fue en ese templo que el Señor Jesucristo entró armado de un chicote y empezó a impartir disciplina, volcó las mesas y le dijo, ustedes han convertido mi casa en una casa de ladrones. Así que por ese hecho y el tema de la resurrección, los saduceos también dijeron, Jesucristo verdaderamente es nuestro enemigo número uno. Y estos grupos que eran enemigos se alían contra el Señor Jesucristo, contra su nombre y se acercan allí. Ahora piensen un momento nuevamente en la escena. Estos hombres interrumpen al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está enseñando la palabra. Ellos interrumpen. A ver, si tú verdaderamente eres quien dice que eres, haz una señal en el cielo para que todos creamos en ti. ¿Ustedes creen con todo lo que les he descrito y lo mínimo en realidad que estos hombres verdaderamente buscaban creer en Dios? ¿Que estos hombres querían creer en Dios? Lo negro de su alma y lo sucio de su pecado dice todo lo contrario. Ahora, ¿por qué le piden una señal en el cielo y no una señal en la tierra? Estamos básicamente a 2 años del Señor Jesucristo recorriendo Israel y sus alrededores haciendo milagros. Cada día estos hombres, estos fariseos, estos saduceos están escuchando, ni saben el Señor Jesucristo dio vista a un ciego, ni saben el Señor Jesucristo dio habla a un mudo, ni saben el Señor Jesucristo expulsó demonios, los demonios pedían y clamaban misericordia de parte de Jesús, ni saben, había una mujer que estaba cargando a su hijo muerto, el Señor Jesucristo se encontró con esa escena y resucitó al joven, ni saben. Había una niña que estaba muerta, de hecho ya estaban tocando la música y el Señor Jesucristo entró y la resucitó. Y quizás el acabose para ellos fue cuando escucharon de que miles de personas habían sido alimentadas simplemente con 5 panes y 3 pescados. Así que ellos no van a pedir una señal en la tierra, porque Israel básicamente por 2 años tiene noticias cada día de la obra y el poder de la mano del Señor Jesucristo. Ellos tenían la evidencia suficiente y necesaria para creer que verdaderamente era el Mesías. Nicodemo, un fariseo de parte de ellos, visitó una noche al Señor Jesucristo y le dijo lo siguiente, allí en Juan capítulo 3, versículo 2, dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. En un momento de sinceridad, Nicodemo dice, todos de boca para afuera decimos que tu poder viene de Satanás, pero en nuestro interior sabemos que tú eres Dios y que Dios está contigo. Así que cuando ellos piden una señal en el cielo para creer, simplemente tienen la expectativa de que el Señor Jesucristo sea incapaz de hacer algo así. Para ellos poder decir, ahí está, este hombre es gobernado por Satanás, porque Satanás gobierna aquí en la tierra, pero en los terrenos celestiales, que donde verdaderamente gobierna Dios, este Jesús no tiene poder. Hace un momento dijimos que la incredulidad es un peligro porque ataca a quién es Cristo y su deidad. La figura más atacada por todos los diarios, por todos los tiempos, por todos los regímenes de todas las épocas, siempre es el Señor Jesucristo. Siempre es su pueblo y siempre es su iglesia. Hace unos años una novela se hizo muy famosa y posteriormente una película, El Código Da Vinci. Recaudó millones de dólares alrededor del mundo. Y porque en esa novela de ficción, donde en la introducción se decía que
todos los hechos que se mencionaban habían sido verificados y confirmados, y donde se afirmaba que el Señor Jesucristo no había muerto en realidad, sino que había sido oculto con sus discípulos, y que había tenido hijos con María Magdalena, y que hasta el presente su descendencia estaba siendo oculta por un grupo religioso. ¿Qué buscaba eso? Sino atacar la deidad de Cristo y su identidad. ¿Por qué no escriben una novela contra Buda? ¿Por qué no escriben una novela contra Mahoma? ¿Por qué no escriben algo contra alguna de las religiones hindúes? ¿Saben por qué? Porque todos ellos están muertos. El único que está vivo es el Señor Jesucristo. La única institución viviente que representa al único resucitado entre los muertos es el Señor Jesucristo. Por eso la incredulidad es un peligro, porque siempre van a buscar atacar al Señor Jesucristo. Ahora, es muy natural al describir estas personas y las intenciones de estas personas desarrollar un poco de molestia, ¿cierto? Un poco de enojo. Yo de alguna manera pensé cómo el Señor nos mandó una señal del cielo en forma de rayo y le cayó un rayo a cada uno y asunto solucionado. Llegó la señal del cielo y al mismo tiempo se acabaron los enemigos del Señor. Pero el Señor no es como nosotros. El Señor dice allí en el versículo 12, dice, y gimiendo en su espíritu dijo. La respuesta ante el odio, ante el ataque de él mismo, fue dolor en su corazón. Esa palabra gemir, el pastor Avino lo explicaba en su sermón, que es un dolor interno, un profundo del corazón, que en realidad estaba en las entrañas en unos judíos. Cuando vio al Señor Jesucristo a la multitud hambrienta, también gimió, sintió un dolor. Y cuando estás viendo a estas personas ciegas, duras de corazón, incrédulas, no solamente incrédulos por decisión propia, sino tratando de llevar a otros así esa incredulidad, el Señor siente dolor y dijo, ¿por qué pide esta señal esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra orilla. El Señor Jesucristo manifestó aún un dolor mucho más profundo sobre Jerusalén. En la semana de la pasión, cuando llegó y vio Jerusalén y lloró. Allí en Lucas capítulo 19, versículos 41 a 42 dice, y cuando llegó a la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor Jesucristo sobre la ceguera espiritual, sobre la incredulidad, sintió dolor y lloró. Ahora usted puede decir, pero si el Señor Jesucristo sintió dolor por estas personas, si el Señor Jesucristo realmente le dolía que estas personas no conociesen de la palabra, ¿por qué no hizo un milagro del cielo? ¿Por qué no hizo una señal? Probablemente creerían, probablemente se salvarían. Ya dijimos que su corazón estaba predispuesto a no creer. Que evidencias habían tenido por montones. Realmente una evidencia más no haría la diferencia. Pero déjeme dejarle 3 motivos por qué el Señor no hizo una señal en el cielo. Número 1, porque el Señor no estaba sometida a la voluntad de ningún humano. Estaba sometido a la voluntad de su Padre. El Señor Jesucristo dijo, nada hago por mi propia cuenta, sino hago todo lo que el Padre me dice. El Señor Jesucristo dijo, nada hablo, no solamente hago por mi propia, sino hablo todo lo que el Padre me dice que yo hablase. Ya Satanás había intentado quebrantar la voluntad del Señor en la tentación en el desierto, al decir, Jesús, estás pasando hambre, tú puedes convertir esta piedra en pan, tú puedes saciar tu necesidad, hazlo Jesús. Pero la voluntad del Padre en ese momento era que su Hijo padeciese hambre y necesidad. Y el Señor Jesucristo decidió no convertir las piedras en pan. Y en este momento el Señor Jesucristo decidió no darle ninguna señal a esta generación, porque no era la voluntad del Padre. No les dio una señal, porque ellos habían decidido no creer. La incredulidad, vuelvo a decir, no es la falta de evidencia. Si alguien les dice, no creo en Dios, no creo en Jesús, no es por falta de evidencia, es por todo lo contrario. Es porque ha tenido suficiente evidencia de la presencia de Dios y dice, no creo. Número 3,
imagínense que el Señor Jesucristo hubiera hecho la señal en el cielo. Y quizás no los fariseos y los saduceos que estaban allí, sino las personas que estaban alrededor. Al ver una señal, no sé, una estrella, la luna que apareciese, el sol que parpadeara como intermitentemente, no sé, algo así, la gente creyera. No estarían la gente del presente, de nuestro tiempo, diciendo, yo me convertiré al Señor si veo una señal en el cielo, si veo un ángel. Si Dios se muestra, realmente creo. No. Dios diseñó en su soberanía que aquellos que iban a creer en Él, iban a creer por medio de la locura de la predicación, por medio de su palabra y más nada, por medio de la fe en Cristo Jesús. De tal manera que la incredulidad no fue desarrollada por falta de luz o evidencia, sino fue desarrollada por ser expuestos ante la luz. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20 dice, y esta es la condenación. Y este es el punto porque cada persona va a ser condenada. ¿Qué? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿De dónde salen los ateos más férreos? ¿De dónde salen las personas más renegadas contra la fe? Salen de la misma iglesia. Son aquellos que son expuestos a la verdad de Dios, a la luz de la predicación. Son aquellos que fueron criados en hogares cristianos, son aquellos líderes ateos a veces que atacan la figura de Cristo. Tristemente muchas veces incluso son los hijos de los mismos pastores los que se levantan en contra del Señor Jesucristo. Y es cierto, quizás el papá como pastor le dio más tiempo a la iglesia que a la familia. Es cierto que probablemente la iglesia no pudo haber sido amorosa con la familia de él o con él mismo y mostrar un poco de cariño y comprensión, y esta persona puede decir, mi papá no me dedicó tiempo, en la iglesia me lastimaron y por eso. Pero en el día del juicio final, esta persona y cualquier persona será condenada por esto, porque recibió la luz de Jesucristo y vio claramente a Dios y escuchó el mensaje de Dios en la mayoría de los casos y decidieron ser ciegos y taparse y vendarse los ojos y no creer. Nadie va a poder llegar al cielo y decir, lo que pasa es que yo no fui, yo no supe, no me dijeron. La creación misma habla de la existencia de un Dios. Todo mundo sabe que nada sucede por sí solo, que nuestro cuarto no se va a ordenar por sí solo, que nuestra casa no se va a limpiar por sí sola, que nuestra ropa no se va a lavar por sí sola, que la comida no se va a hacer por sí sola, y que hecho la comida primero hay que sembrarla y cultivarla, cosecharla y procesarla para comerla. Pero cuando los científicos miran el universo y ven esta maravilla de creación, dicen, apareció de la nada, fue una explosión espectacular que duró millones y millones y millones de años y después de millones y millones de años, todo, pero quedó acomodadamente perfecto. Y aquí en la tierra, de una célula, de una sola célula, salieron los peces, los animales, los mamíferos, los humanos, la manzana, la pera, la naranja, el azaí, la manzanilla, de una. Todo se fue, las jirafas, los hipopótamos, todo de uno solo. No es por falta de luz. Es una decisión la incredulidad. Y aún nuestra necedad nos lleva aún mucho más allá. Recientemente fue lanzado un satélite, Weber de apellido, es lo que recuerdo, Thomas Weber creo, que costó $10.000 millones. 10.000 millones. Eso es mucho dinero. Con eso podemos acabar con la hambre del mundo por lo menos por unos 5 años. ¿Y para qué lo lanzaron? Para descubrir esa explosión inicial que ellos creen, en la cual todo se formó de la nada y quedó ordenado. Yo no es que esté en contra de la investigación científica, de hecho disfruto cada vez que hay un artículo
lo disfruto, lo leo, lo miro. Hago a un lado la mentira de vamos a investigar y disfruto de lo que ellos están descubriendo y digo, maravilloso Dios creador de los cielos y la tierra. Cuán grande es tu poder, cuán inmenso es, que no alcanzamos ni siquiera a comprender el tamaño de tu poder y creación. La incredulidad, por lo tanto, es un peligro porque ataca a Dios mismo. Ataca la deidad de Dios. Interrumpe que la gente pueda creer en Dios. Y es por eso que el Señor Jesucristo les advierte a sus discípulos que ellos también pueden ser afectados por la incredulidad, a pesar de que ya habían creído en Cristo Jesús. Y eso nos lleva al segundo punto. La incredulidad es un peligro porque ataca a los discípulos. El Señor Jesucristo se subió a la barca y lo dejó. Se fueron a otro lado del lago Genesaret a predicar, a llevar el evangelio, a que personas puedan creer, a ser expuestos a la luz. Y mientras están recorriendo el lago, el Señor Jesucristo le lanza una advertencia allí. En el versículo 14 y 15 dice, habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo de la barca. Después vamos a explicar eso que es muy raro. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura en la Biblia es un sinónimo de influencia negativo y positivo en algunos casos, pero siempre tiene más una connotación negativa. El Señor Jesucristo solo en una oportunidad dijo que el reino de los cielos es como una mujer que está haciendo pan y echa un poco de levadura a la masa y crece. Bueno, así es el reino de Dios, que crece de manera exponencial. Pero sin embargo los judíos habían aprendido desde siempre en la fiesta más importante, que era de los panes sin levadura y la Pascua, no usar levadura. Es más, en la Pascua misma, la noche de la celebración misma, debían quitar toda levadura que había de la casa, quitarla fuera de la casa. La levadura es el principio de la historia bíblica, por lo tanto, significaba corrupción, putrefacción. Y el Señor Jesucristo les dice, cuidado con la levadura de los fariseos y la de los de Herodes. Marcos los añade a los saduceos. Y así que el Señor Jesucristo está dando tres advertencias. Cuidado con la levadura de los fariseos, de los saduceos y la de Herodes. ¿Cuál era el cuidado que tenían que tener con los fariseos? El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿De qué debían guardarse los discípulos? De ser hipócritas. Ya habían sido testigos de un acto de hipocresía. Queremos creer en ti, así que haz una señal en el cielo. ¿Qué acto de hipocresía más grande? Pero la hipocresía era la constante de estos hombres. Ellos oraban en las calles, en las esquinas, no para Dios, sino para que la gente los vea orar. Cuando ayunaban, ponían sus caras tristes, largas y hambrientas y se paseaban por toda la ciudad para que la gente diga, pobrecito ese hombre que ama a Dios ayuna. Sus ropas estaban llenas de flecos y bolitas, representando que ellos amaban la palabra de Dios. En su casa usted entraba y estaba un rollo de la palabra de Dios en cada uno de sus marcos. Y al entrar y al salir ellos tocaban ese rollo, pero nada más alejado. Sus vidas nunca estuvieron sometidas a la palabra de Dios, mas su vida estuvo sometida a la propia tradición que ellos inventaban. Cuando ofrendaban, no lo hacían de manera secreta, sino lo hacían de manera pública. Hacían tocar trompeta para que todos vean qué generosos eran con Dios. Realmente estos hombres eran hipócritas. Ahora usted me puede decir, bueno, yo no soy hipócrita. Pero ¿sabe qué? Sí los hay. Sí los sabemos. Y sí están presentes en este lugar. Sí hay personas que viven una doble vida. Sí hay personas que demuestran santidad en este lugar, pero viven un infierno en casa. Sí hay hombres y mujeres que parecen y jóvenes que parecen llevar una vida pura, santa y sin pecado, pero luego se sumergen en la inmundicia de las redes sociales y en la pornografía y en una vida doble. Sí hay personas así. Sí las hay. Recuerdo muy pocas veces este 2021
que alguien hubiera entrado a mi oficina o me hubiera llamado a una cita para decirme, ¿sabe qué? Estoy luchando con este pecado. Este pecado me tiene mal. Ayúdeme. Usualmente, ¿cómo está, hermano? Bien, todo bien. Algunos problemitas aquí, pero todo bien. Entiendo que para los jóvenes es mucho más difícil llevar una vida santa. Y al mismo tiempo quizás es más común llevar una vida doble. Hay tantos amigos, tantas relaciones que guardar y aparentar. Decir que el domingo voy a la iglesia no suena tan interesante, no es tan divertido. ¿Cuántos de los jóvenes postean aquí en la iglesia adorando al Señor? Poquitos, ¿no? Les da vergüenza. Otros algunas veces me han dicho, ¿sabe qué, pastor? Yo no quiero ser hipócrita. Estoy mal, pero cuando esté bien voy a ir a la iglesia. ¿No es ese otro acto de hipocresía decir, sí, reconozco que estoy mal, pero no quiero la cura? No es lejos de la iglesia que usted va a poder derrotar al pecado. Es aquí, en la comunión de los hermanos, en el apoyo unos con otros, en la rendición de cuentas, en el poder ser transparente y decir, oren por mí, que estoy luchando contra esto, que usted va a poder vencer y derrotar el pecado. No es allá afuera, no es lejos del doctor que usted se sana, no es lejos de una farmacia que usted va a encontrar sanidad para su cuerpo. ¿No es acaso yendo a la farmacia, yendo al médico, tomando los medicamentos ahora? ¿No sucede lo mismo con el pecado? ¿No es mejor venir a la iglesia, orar con otros hermanos, apoyarse, confesar y pedir ayuda y ser ayudados y apoyados? A veces esa forma de, sí, estoy mal, pero cuando esté mejor vuelvo, no es otra forma de decir, ¿sabe qué? Me doy cuenta de mi pecado, sé cuán malo es, pero amo mi pecado. Voy a disfrutar de él un tiempo y de que me canse de pecar, volveré. Muchos juegan así con el pecado. Esa es la incredulidad. Viendo la luz, viendo la solución, deciden taparse los ojos y no venir, ni escuchar, ni ver y alejarse. Señor Jesucristo dijo, cuídense de la levadura de los saduceos. Ya dijimos que este no era un grupo religioso, sino un grupo más político y aristocrático. Su enfoque era el aquí y el ahora. Ya que no creían en la vida eterna, ellos creían en disfrutar de los placeres de la vida. Disfrutemos lo mejor que se pueda. Ajustemos nuestras creencias cada vez que sea necesario, contar que vivamos bien. ¿Cómo usted diferenciaba de un fariseo, de un saduceo? Simplemente era esto. El fariseo, lleno de vestimentas que supuestamente reflejaban una vida espiritual. Y el saduceo, vestido de la mejor marca de la época, sandalias últimas, la mejor estela, los mejores negocios, las mejores relaciones, saludaba a todo el mundo. ¿Cuál era el peligro de los saduceos? La búsqueda de lo material. Lamentablemente, en muchas iglesias ese es el evangelio que se predica. Uno de los más populares y más famosos, el pseudo predicador Joel Osteen de la iglesia Lakewood. Él sacó un libro que se llama El Gran Yo Soy. Popular el libro, millones de copias. Popular entre la gente atea que dice, este libro es maravilloso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice este libro? Y tomó parte de este libro y él recomienda, dice, levántese por la mañana e invite cosas buenas a su vida. Yo soy bendecido, yo soy fuerte, yo soy talentoso, yo soy sabio, yo soy disciplinado, yo estoy enfocado, yo soy próspero. Cuando usted habla así, el Dios Todopoderoso manda a llamar al talento y dice, ve y encuentra a esa persona. La salud, la fuerza, la abundancia y la disciplina comienzan a avanzar y en su dirección. Fin de la cita. ¿Qué es lo que está diciendo Joel Osteen? Todas las mañanas levántese y desee ser rico, desee ser poderoso, desee comer en abundancia, desee los placeres de este mundo. Que Dios está allí para brindárselos y dárselos. Mucho de los enfoques de las prédicas es, venga que Dios le va a dar todo lo que usted desee. Ese es el peligro de la levadura de los saduceos.
No estamos invitando a la iglesia a ser mediocre. No le estamos invitando a usted a que no dé su mejor esfuerzo, a que no emprenda un negocio. Lo que le estamos invitando es lo siguiente, a que piense primeramente en desear a Cristo, en desear vivir una vida de santidad, en desear su palabra, en que su corazón sea transformado. Y si Dios decide darle una bendición en lo material, amén, gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia como sé tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún todos los títulos materiales o los bienes que él tenía, él dijo, los he estimado como basura a fin de obtener a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, deje todo lo que tiene a un padre, hermano, refiriéndose a ese vínculo que lo amarra, y ámeme profundamente a mí y ganará su alma. ¿Quiere perder su alma? Dedíquese a los bienes materiales. Haga del bienestar y el dinero y el placer su amo, e inmediatamente será un ciego espiritual. Finalmente el Señor Jesucristo dijo, tengan cuidado de la levadura de Herodes. Sinónimo de Herodes era sinónimo de desenfreno sexual. Sinónimo de Herodes era de una conducta depravada y malvada. Eso significaba ser un herodiano. ¿Quiénes eran los amigos de Herodes? Los saduceos. Ellos trabajaban con él. Y el Señor les advierte a sus discípulos, cuidado con la vida inmoral que modela y enorgullece Herodes. De hecho, Juan el Bautista fue decapitado por señalar un pecado sexual en la vida de uno de los Herodes. Y querida iglesia, hoy tenemos ese espíritu de Herodes muy vivo. Hoy el pecado sexual arremete contra todas las mentes de todas las personas de todas las edades. Hay dos áreas que quiero mencionar para que usted tenga cuidado. Número uno, la música. La música dejó de estar codificada. No es que las canciones de antes fueran menos inmorales, sino que las canciones de antes utilizaban cierta simbología y ciertas palabras para señalar el acto sexual o la inmoralidad sexual, pero lo decían contando historias. Hoy se quitaron todos los filtros. Hoy la brutalidad y la grotesca forma de hablar del sexo es el común entre todas las canciones. Usted va a un restaurante, va a una peluquería, va a cualquier lugar y está sonando esa basura. Yo en lo personal no estoy dispuesto a someterme en un gimnasio a ese tipo de música, en una zumba, ese tipo de cosas, durante 1 o 2 horas. El otro día estaba en una peluquería, estaban haciendo recortar a mi niño 4 o 5 canciones y no aguanté más. Y le dije, ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Es mucha basura lo que está sonando, ya no lo aguanto. Está mi niño aquí, no tiene por qué estar escuchando eso, estoy yo y está su hija acá. Le dije, ¿realmente su hija quiere que escuche esto? Y yo me encrespé esperando que me responda feo, ¿me entiende? Me dijo, tienes razón, me dijo. Veamos a cambiar la música. Me hubiera dicho antes, igual a mí me molesta. La gente necesita escuchar nuestra voz, hermano. No debemos asumir de que a todo mundo le gusta esa inmoralidad. Debemos ser luz. Lo hicimos de la misma manera el otro día en el Burger King. En el área que era para niños estaba ahí los videos de este canal musical que es música de reggaetón todo el tiempo. Oiga, señor, venga y cámbiale. Este sector para niños no tiene por qué estar eso. Tenemos que hacer eso. Porque tenemos que cuidarnos. Cuidar nuestras mentes y corazones de la inmoralidad sexual. El otra área que es frecuente son las series de televisión, diseñadas especialmente para captar el público adolescente. ¿Cuáles son las figuras adolescentes en este momento de Hollywood? Tom Holland, el Spider-Man, y la novia de Tom Holland, Zendaya. Es popular, es famosa, es conocida. ¿Para qué la contrata HBO? Para una serie que se llama Euforia. ¿De qué se trata esta serie? De un grupo adolescente que están metidos en las drogas y en todo tipo de pecado sexual que usted se puede imaginar. Y todos los actores son adolescentes. Y la serie está dirigida para adolescentes. Hay otra serie que se llama Elite y podía mencionar muchas series más.
Ya no se quitan el barniz de decir esta es una serie triple X, no, es una serie para la familia. Las críticas no han venido de la iglesia evangélica ni de la iglesia católica. Las críticas han venido de los propios productores, decir, estamos atravesando una línea, son muy grotescas sus imágenes sexuales, deberían reevaluar sus contenidos. Por allí yo me enteré de toda esta serie. ¿Y la iglesia cuándo va a levantar la voz? Usted como padre de familia, ¿cuándo se va a sentar con su hijo a decir, hijo, esto vamos a ver, esto no vamos a ver? Que el Netflix no esté libre. Que hayan filtro. Guarde a sus hijos y guarde usted su mente de la levadura de Herodes. En Gálatas 1:10 dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía tratara de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Queridos hermanos, si usted dice, no, yo no soy un hipócrita, no, yo no soy un ciego, no, yo verdaderamente creo en Cristo Jesús, entonces a la única persona que debería agradar su vida es a Dios. No a los colegas, no a los amigos, no a los chistes populares, no a las series que todo el mundo ve, sino solamente a Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dejemos de buscar lo mejor de este mundo para satisfacer nuestros corazones y almas y busquemos la presencia de Dios para llenarlos de su gozo. Y es precisamente allí donde estaban los discípulos. Estamos hablando de temas importantes. ¿Y en qué estaban los discípulos? Su maestro había sido atacado. Estaban de ida a hacer evangelismo a otro lado. ¿Y en qué estaban los discípulos? ¿Recuerda hacer otro versículo? No habían traído más que solo un pan. El Señor Jesucristo le dice, tengan cuidado de los fariseos, de los saduceos, de la forma de pensar de Herodes. ¿Y ellos en qué están? Discutiendo porque no tenían pan. ¿Qué comeremos mañana? Oye, ¿y con el café qué haremos? Es una tragicomedia esto. Es gracioso, pero al mismo tiempo es trágico. Y el Señor Jesucristo dice, discuten porque no tienen pan, no entienden, no comprenden, aún está endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. El Señor le llama fuertemente la atención a los discípulos diciendo, enfóquense en lo que verdaderamente es importante. Dejen de pensar en qué van a comer mañana. Serio, hermano, quizás usted en este momento está pensando, ojalá que Freddy termine porque tengo que ir a comer. Está igual que los discípulos. Pero no solamente es la comida la que nos distrae, los problemas económicos, sociales, políticos, mi futuro, el día de mañana. Si usted verdaderamente ha entregado su vida a Cristo, debe preocuparse por una sola cosa: el reino de Dios y su justicia. Vuelvo a decir, no es un llamado a la conformidad. Usted mañana vaya a su trabajo, vaya, llegue temprano, cumpla como sirviendo al Señor. Haga lo mejor de sí porque está sirviendo al Señor. Pero usted no está allí para ganar dinero. Usted no está allí para ser promovido. Usted está allí para predicar el Evangelio. Ese es el motivo por el cual usted está en una universidad, en un trabajo, en una relación, en una situación. Ese es el único propósito, si usted verdaderamente es un hijo de Dios. No hay otro y no debe haber otro. Es por eso que el Señor Jesucristo le dice, recuerden, enfóquense. ¿No recuerdan que alimenté 5,000 con unos cuantos países? ¿No recuerdan que alimenté unos 4,000 con unos pocos panes? Recuerden, cuando están conmigo, el pan está garantizado. El sustento diario. Pongan su mira en las cosas de arriba. Ahora usted me puede decir, pastor, los fariseos no se convirtieron. Los saduceos tampoco. Jerusalén se perdió. Los discípulos no estaban realmente comprometidos. Realmente hay esperanza para mí. Realmente hay esperanza para ese colega de trabajo. Hay esperanza para mi esposo. Hay esperanza para mi hijo. Realmente pareciera ser que cuando una persona está enceguecida, le cuesta ver la luz de Cristo. Pero finalmente los discípulos entendieron.
cuando vieron a Cristo resucitado. Ahí vieron la luz por completo, toda ceguera fue quitada, toda dureza de sus oídos fue quitado cuando vieron la revelación de Cristo resucitado. Allí Pedro y los demás se levantaron sin temor y con mucho valor y dedicaron su vida a una sola cosa, a predicar la buena nueva del Evangelio. Y sí, muchas personas creyeron en él. Sí, muchos fariseos se convirtieron, muchos saduceos se convirtieron. Muchas personas que antes estaban duras de corazón se convirtieron. Y hasta hoy, sin haber señales en el cielo, sin que haya multiplicaciones en pan en las iglesias, los corazones siguen convirtiéndose al Señor, porque Dios sigue obrando en los corazones. Quiero compartirles una imagen, espero que las tengamos listas. La persona que ven a mano izquierda y a mano derecha es la misma. Él se llama Karl Sartor. En la imagen izquierda, que todavía no tenemos, él tiene una camiseta que dice salvado por Satanás. Él durante toda su vida fue ateo, sumido en un odio hacia Dios. Él mismo lo dice, odiaba a Dios y todo lo que se relacione con Dios. Sumido en las drogas, fue 10 años preso a prisión. Sin embargo, este hombre iracundo y miembro de una iglesia satanista, un día tuvo un encuentro con un pastor. Y este pastor vio a este hombre que era satanista, drogadicto, violento, iracundo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Usted hubiera dicho, a este le predico? ¿A este le comparto? Quizás lo hubiera dudado, no, está difícil. Pero ¿saben lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Saben lo que hizo este hombre? Le dijo, amigo, lo invito a mi iglesia a escuchar la verdad de Dios, a buscar a Dios. Este hombre le respondió, primero el infierno va a estar frío antes que usted me vea ahí adentro. Tiempo después, sumido en las drogas y el alcohol, este hombre trató de suicidarse y acabar con su vida, odiando, dice, a todos y a su vida misma. Y en ese momento Dios obró. Y recordó que hace más de un año este pastor lo había invitado a una iglesia. Él conocía la dirección y se dirigió a ese lugar. El culto estaba comenzando, se sentó en la parte de atrás. Ni siquiera había llegado la prédica y este hombre estaba delante del púlpito llorando y clamando por salvación al Señor. El hombre más ciego y más endurecido de todos, rindiendo su vida a Cristo, entregándose al Señor. No hay corazones duros cuando Dios opera. No hay casos imposibles en el cual el Evangelio por su gracia no puede alcanzar a las personas. Solo necesitamos estar enfocados, mis hermanos, no distraídos en nuestras redes sociales, no distraídos en nuestros afanes, enfocados en lo eterno, en lo importante, en lo urgente. E invitar a las personas a conocer a Cristo Jesús. Y el Señor, su especialidad es quebrantar corazones. En la imagen de la izquierda, ese mismo día este hombre terminó siendo bautizado. Les voy a pasar más tarde su enlace de Facebook en grupo de la comunidad para que puedan ver su testimonio completo de él y lo que Dios está haciendo en su vida. Queridos hermanos, miremos las cosas de arriba. Concentrémonos en lo eterno. Cuidemos nuestros corazones de la levadura que nos rodea y traigamos almas para el Señor. El tiempo final se acerca. Querido Señor, oh Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Confesamos, Señor, que nos distraemos con tanta facilidad, Señor. Pensando, Señor, en tantas banalidades, Señor, y cosas pasajeras, Señor. Y nos desenfocamos, Señor, de lo eterno, Señor, y lo importante, Señor. Viendo, Señor, a nuestro alrededor, Señor, tanta gente perdida, Señor. Tanta gente, Señor, alejada de ti, Señor. Y nosotros a veces preocupados, Señor, en qué comeremos, Señor. Oh, Señor, perdona nuestro pecado, Señor. Limpia tu iglesia, limpia nuestros corazones. Y si hay corazones aquí que han estado endurecidos, Señor,
luchando contra ti, Señor, a pesar de toda la evidencia, Señor. Quebrante estos corazones, que se rindan a ti, Señor. Oro, Señor, para que tú obres, Señor, y levantes una vez más tu luz, Señor. Alumbra los corazones, Señor. Abre los ojos y los oídos, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén.